Hola compañeritos, buenas tardes. Hoy vamos a resolver unos triángulos utilizando las razones trigonométricas. En este tipo de problemas siempre van a pedir calcular un cateto, otro cateto, la hipotenusa y los ángulos. Bueno, vamos a utilizar todo lo anterior, como son el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas, cómo calculamos los ángulos a partir de la calculadora. Esto ya lo tienen ustedes ahí en los demás videos o ya se lo aprendieron, supongo. Bueno, empezamos. Yo tengo un triángulo y me piden calcular el cateto A y los ángulos A y B. Bueno, veo el triángulo, conozco la hipotenusa, no conozco un cateto, no conozco otro cateto. Puedo empezar por lo más sencillo, por el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿se acuerdan del teorema de Pitágoras? C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Este es el teorema de Pitágoras. Como tengo C, que es de hipotenusa, tengo A o B, la letra que ustedes quieran marcar, pues quiero calcular la letra A. Bueno, en este caso, entonces esta B, que está sumando, la paso restando. C cuadrada menos B cuadrada va a ser igual a A cuadrada. Sustituyo los valores. A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. ¿Cuánto vale C? Vale 12. Y este elevado al cuadrado, menos b, ¿vale? 8. Y este elevado al cuadrado. Hago las operaciones. A cuadrada es igual a 12 al cuadrado, 144, menos 8 al cuadrado, 64. A cuadrada vale 144 menos 64. 144 menos 64 me da 80. Como no quiero A cuadrada, pues saben, le saco raíz de 80, me da que A vale raíz de 80. Raíz de 80. 8.94. 8.94. El lado A vale 8.94. Este lado vale 8.94. Bueno, ya tengo todos los lados. Ahora, cuando tengo todos los lados, pues puedo calcular el ángulo A, puedo calcular el ángulo B, lo que yo quiera primero. Voy a calcular el ángulo A. Si hago eso, entonces, como quiero calcular este ángulo, aquí, ¿se acuerdan que pusimos unas flechitas? Este es el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente. Y este es la hipotenusa. Quiero calcular el ángulo A. Enfrente es el cateto opuesto, pegado a él el cateto adyacente, el lado más grande es la hipotenusa. Bueno, como quiero calcular el ángulo, pues voy a usar una función trigonométrica. Puedo usar cualquiera. En este caso, yo voy a utilizar la tangente. Puedo utilizar el seno, puedo utilizar el coseno. Utilicen siempre las tres primeras, el seno, el coseno o la tangente. Yo voy a utilizar la tangente. Puedo utilizar cualquiera, vuelvo a repetir, ¿eh? Bueno, utilizo la tangente. Entonces va a ser tangente del ángulo A es igual. ¿Cómo está definida la tangente? Pues cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces la tangente de A va a ser igual. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Lo acabamos de calcular. Vale 8.94. 8.94. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Un 8. Lo dividimos. 8.94 entre 8. 1.1180. 1.1180. Eso es lo que vale la tangente. La tangente de A vale 11.80. Perdón, ya me equivoqué. 1.1180. 1.1180. 1.1180. Pero no queremos la tangente, queremos el ángulo. ¿Se acuerdan cómo le hacíamos? Ya tenemos la tangente, aplicábamos shift, tangente, para calcular el ángulo aparecía el menos 1, 1.11
80. Y eso me da 48.18 grados. El ángulo A vale 48.18 grados. Ya tengo el ángulo A, vale 48.18 grados. Bueno, para el ángulo B puedo hacer lo mismo, utilizar la tangente o el seno, pero hay algo más fácil. ¿Se acuerdan cuánto medían los ángulos que están adentro del triángulo? Miden 180. Como este vale 90, este simbolito ya lo vimos, vale 90. Este ya lo calculamos, vale 48.18. 48.18, 90 y 48.18. Le restamos a 180 y tenemos el valor de este ángulo. No es necesario hacer todo el procedimiento, porque ya sabemos que por el teorema que los ángulos interiores del triángulo suman 180. Si ustedes lo quieren hacer con función, pues lo hacen con función, les va a salir el mismo resultado. Yo lo voy a hacer así. Entonces yo tengo 90 más 48.18 me da 138.18. Le resto al 180 menos 180 es igual a 41.88. ¿Se fijaron? 90 más 48.18, 138.18. Para 180 me faltaban 41.81. El ángulo B mide 41.81 grados. Este ángulo B. Ya lo calculé. Y esto es lo que me estaban pidiendo, el ángulo A y el ángulo B. A veces no es necesario trabajar tanto con las funciones, sino recordar todo lo que hemos visto. Bueno, está el primer ejemplito. Vamos con el siguiente. ¿Otro video? No, sí, ahora tengo el siguiente triángulo. Ahora me piden calcular el cateto B, la hipotenusa y el ángulo A. Entonces, vamos por lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil ahorita? No puedo calcular C y B porque son dos incógnitas en el teorema de Pitágoras. No la podría resolver. Entonces vamos por lo que sí sabemos. Este mide 40, este mide 90. ¿Cuánto va a medir el ángulo A? Si los tres suman 180, pues 40 más 90, 130. Para 180 me faltan 50. El ángulo A mide 50 grados. 40 más 90, 130. Para 180 faltaban 50. Es lo que mide el ángulo A. Bueno, voy a repetirles. No puedo utilizar el teorema de Pitágoras porque hay dos incógnitas. No la voy a poder resolver esa ecuación. Entonces voy a usar una función. Como ya tengo el valor de todos los ángulos, puedo empezar por el que yo quiera. Voy a empezar por el ángulo A. Entonces, si este es el ángulo que yo quiero, mi flechita, no se les olvide. Este es el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa. Bueno, ahora ustedes escogerán qué quieren calcular primero. Pues yo voy a calcular, como tengo el cateto opuesto, voy a calcular la hipotenusa. Voy a calcular primero la hipotenusa. Puedo calcular también el cateto adyacente primero, pero yo quiero calcular primero la hipotenusa. Una función que tenga al cateto opuesto y a la hipotenusa, pues es la función seno. Ustedes ya la tienen ahí. Seno del ángulo A va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Bueno, vamos a estudiar los valores. ¿Cuánto vale el ángulo A? Vale 50. Entonces vamos a ver. Seno de 50 va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Ya lo definimos. Vale 10 entre la hipotenusa, que es el lado C. Seno del ángulo es cateto opuesto entre la hipotenusa. El ángulo A ya lo calculamos, vale 50. Cateto opuesto vale 10. La hipotenusa es lo que ando buscando. Ya vimos este tipo de despejes.
este está dividiendo, va a pasar multiplicando, este está multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces C, aquí le voy a poner una flechita para que vean que lo intercambiamos. Ya lo vimos cuando vimos proporciones de triángulos. Aprendimos a despejar este tipo de problemas. C es igual. Este pasa multiplicando y este pasa dividiendo. 10, este 10, entre el seno de 50 grados. Así calculamos la hipotenusa. Bueno, sustituimos los valores. C es igual 10. Vamos con la calculadora. Calculamos el seno. Ya saben cómo calcular. Seno de 50. .7660. .7660. Hacemos la división. 10 entre .7660. Y esto es igual a 13.05. Ya calculamos la hipotenusa. C es igual a 13.05. La hipotenusa vale 13.05. Ya la calculamos. Bueno, me falta el otro cateto. Para seguir practicando un poco con las funciones, lo voy a hacer con una función. Pero si ustedes no quisieran hacer con una función, pues ya conocen la hipotenusa, conocen un cateto, pueden calcular otro cateto con el teorema de Pitágoras, con lo que ustedes se acomoden más. Yo lo voy a hacer con una función trigonométrica. Ahora, como quiero calcular el cateto adyacente, voy a involucrar la función coseno. Entonces, el coseno está definido como cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Sale? Bueno. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Quiero calcular el cateto adyacente. No conozco este valor. Vamos a ponerle sus valores. Coseno del ángulo A. A vale 50. Coseno de 50. Igual al cateto adyacente. No sé cuánto vale. Aquí me lo está marcando con la letra B. La hipotenusa, pues la acabamos de calcular. Vale 13.05. Bueno, ya tengo cómo calcular la letra B. Este está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces va a ser, B va a ser igual al coseno de 50. Coseno de 50 dividiendo pasa multiplicando por 13.05. Calculamos el valor. Coseno de 50. Coseno de 50. .6427. .6427 por 13.05 y ya tenemos el resultado. Por 13.05, 8.38. Coseno de 50, .6425 por 13.05, 8.38. Ese es el valor de B. Y terminamos el problemita. 8.38. Vuelvo a repetirles. Si no les gustó una función, utilizan el teorema de Pitágoras. Nomás era para ejemplificar los despejes, para que ustedes fueran viendo los despejes. Este estaba dividiendo, pasó multiplicando. Recuerden las flechitas, lo que les expliqué la otra vez de las flechitas. Les va a ayudar mucho. Bueno, y vamos con el último problema. Hasta ahí quedamos.